Hablar las grandes verdades. Hablar de las grandes verdades nos ayuda a combatir el problema, aunque a veces estas verdades pueden llegar a ser muy dolorosas. Yo recuerdo cerca de los años 90 un caso que fue muy sonado, donde una chica que fue violada por sus amigos en una fiesta y salió la noticia a la luz. Se escuchaba a muchas personas opinar o decir cosas como, pues es que con qué clase de amigos estaba la señorita, o es que ella tuvo la culpa por estar ebria o por estar en una fiesta, es que no debió salir a esa fiesta. Cuando hacemos a un lado la parte moral de estar señalando, de estar criticando o de estar estigmatizando y realmente prestamos oídos responsables y respetuosos hacia una situación tan delicada de alguien que se atreve a romper un silencio de lo que sucedió, es cuando empezamos a sanar la problemática. Como sociedad, a nosotros nos toca empezar a dejar atrás la creencia equivocada de que los delitos sexuales es algo que solamente a unos cuantos les pasa o de que casi no suceden, porque esto es una mentira, esto no es verdad, que años atrás era más común que permaneciera el silencio, eso es otra cosa diferente. La violencia sexual a los niños, a las niñas, a las adolescentes, a las mujeres, etcétera, es algo que sí sucede. Y muchas veces el mecanismo de defensa de la mente de la persona agredida es reprimir esa memoria, reprimir el recuerdo, pero olvidar o reprimir lo que pasó no es algo que vaya a sanar la herida. Y en el caso de muchos niños y niñas que fueron abusados, ellos no tienen la suficiente capacidad mental o la suficiente madurez para entender, para interpretar, para comprender que lo que les sucedió fue un abuso. A lo mejor estuvo disfrazado de otra cosa, pero la verdad es que los niños no tienen la capacidad o no tienen, como dicen, la malicia para ver la realidad como un adulto o alguien de mayor edad lo va a interpretar. Para la víctima, el hecho de hablar, el hecho de sentirse escuchado o escuchada y saber que no es culpable, le libera su alma de ese sufrimiento que había estado guardando. Al igual que cuando sale a la luz algún oscuro secreto en el sistema familiar, lo primero para empezar a sanar es hablarlo, decirlo, platicarlo, que alguien les diga de frente, tú no eres culpable, yo te amo a pesar de lo que pasó, yo te creo, esta frase, yo te creo. Escuchar este tipo de frases libera muchas cargas de angustia y dolor emocional. Y lamentablemente, muchas veces a las víctimas jamás les llega esto. La verbalización, el hablar las grandes verdades o los secretos oscuros del sistema familiar es el primer paso para liberar, para sanar ese dolor emocional, porque los abusos no solo hieren a la persona que es víctima, también hiere a la persona que es agresora, que en la mayoría de las veces el agresor no es consciente de su propia herida, no es consciente de que se está lastimando a sí mismo o de que se ha estado lastimando a sí mismo. Un psicólogo famoso llamado Freud y su colega Carlos Jung, ellos creían que la información de nuestro subconsciente o de nuestra parte inconsciente nunca desaparece, sino que se te va presentando en la vida como aquello que llamamos destino. Porque
Las verdades del inconsciente sucede que siempre buscan la manera de salir a la luz, que sea algo, algún evento, algún trauma, alguna situación difícil de recordar, no significa que se haya olvidado. Siempre quedan como fragmentos de eventos traumáticos, como palabras, imágenes o a veces impulsos o sonidos que se relacionan al evento traumático y salen a manifestarse en forma de dolor que todos nosotros llevamos adentro. Entonces, nunca se pierde, no se pierde nada del trauma. Las piezas nada más se expanden, se esconden, cambian de dirección. Pero si logramos entender la conexión que existe entre nuestros miedos y los síntomas que presentamos, entonces vamos a abrirnos a una posible solución del problema. Pero sí necesitamos mirar y hablar de estas verdades incómodas. El trauma por abuso sexual no solamente va a implicar los episodios donde se violenta la sexualidad y la integridad de la persona ofendida. Muchas veces el trauma no es el 100% aquello que pasó en el cuerpo de la persona. El trauma más bien es todo lo que viene con todo el abuso, o sea, todo lo que hay alrededor del abuso, que van a ser todos los abandonos, todos esos silencios, todas esas omisiones, a veces todas esas traiciones, los encubrimientos que las personas alrededor tuvieron. El traumatismo mayor viene del acto, de la sensación de injusticia, esa injusticia dentro del mismo sistema familiar, dentro de un espacio que se supone que tenía que cuidar, que tenía que proteger, que tenía que ser la zona segura para la víctima. Las personas que fueron víctimas de algún tipo de abuso sexual están más propensas a desarrollar problemas de consumo de sustancias adictivas como el alcohol o como las drogas. También están más propensas a tener trastornos del sueño, trastornos de estrés, trastornos depresivos y múltiples problemas en el desempeño de su vida sexual o inclusive disfunciones sexuales que llegan a ser muy fuertes. Condiciones estas que mencionamos de salud mental que pueden llegar a hacer que la vida sea algo insostenible, que la vida sea una lucha interna, una guerra constante. Por eso, la mejor forma de prevenir que el dolor sea tan fuerte, que sea tan pesado a largo plazo, es creyendo a las víctimas, acompañando a las víctimas y asumiendo costos. La realidad es que cuando señalamos un delito, siempre va a haber un costo, porque ponerle un alto a la violencia y hacer que nuestros derechos sean respetados tiene costos. Hablar de la verdad tiene costos. Y a veces el costo es que ese amigo, ese novio, ese padre, ese tío, ese primo, ese hermano o ese hijo se van a tener que ir de nuestras vidas porque han violentado. Se van a tener que alejar, se van a enojar o van a tener que pasar por un proceso legal. Y son costos que nunca son fáciles de asumir, pero sin embargo son necesarios, visto desde el punto de vista de la justicia, de la equidad, del equilibrio y del derecho
a vivir una vida en paz a largo plazo, estos costos son más sanadores porque aunque cueste trabajo verlo de esta manera, es una forma de empezar a sanarlo. En un abuso de tipo sexual, el agresor se daña a sí mismo, se daña la mente, daña a sus propias emociones y a sus propias reacciones del cuerpo, sus reacciones corporales, entre otras cosas. El abuso sexual es un delito hacia otra persona, sí. Es un problema grande, sí, porque estás lastimando a otra persona, pero también es una herida fuerte a largo plazo, pues en todo el sistema familiar donde ha sucedido esto, porque algo se rompe y aunque no se puede ver, hay una sensación, hay una atmósfera de que algo está mal, de que algo está como quebrado, roto, que algo no es normal. Y es una herida muy a nivel inconsciente, pero que sí se puede percibir, es muy difícil de enfrentar, es muy difícil de lograr reconocerlo, porque siempre estamos gastando energía intentando que no se hable, intentando evadir la verdad, intentando evadir algo que ahí está y siempre estamos como tratando de sacarle la vuelta al tema. Entonces, sí es un desgaste emocional, sí es un desgaste de energía, por eso hay tanto silencio cuando se vive un abuso de este tipo. Es algo muy fuerte y estando en familia o cuando sucede dentro de la familia, nadie nadie se va a parar y se va a atrever a decir, mira, aquí nos estamos desangrando todos o aquí estamos viviendo una vida a medias o todos sabemos que estamos dañados. Nadie lo va a decir, nadie se va a atrever a hablarlo. Por eso, un abuso sexual hace tanto daño para las víctimas como para los agresores. Algo que posiblemente no lo sabías porque casi no se habla de esto, es que en terapia a nosotros los psicólogos nos toca escuchar a personas que llegan a consulta y a veces nos cuentan historias de hace más de 20, 30 años, incluso más, con lágrimas en los ojos y te confiesan que tuvieron una situación de abuso hace mucho tiempo. A veces te dicen, es que mi mamá sabía lo que pasaba, pero no hacía nada, o es que mi papá sabía lo que me hacía su amigo y lo permitía, nunca se hizo nada. O es que mi abuelo, o es que mi tío, es que mi primo, es que mi padrastro, etcétera. Entonces, a los psicólogos nos toca ver a esa persona adulta que rompe el silencio, que saca todo ese dolor emocional, toda la rabia, la injusticia que se ha estado guardando, el silencio que ha cargado. Y al momento de sacarlo, se abren en un mar de lágrimas que no se permitieron llorar antes, porque como sociedad nos quedamos callados porque es lo que se nos hace más fácil, pero nunca es fácil. Y hay víctimas que jamás se atreven a romper el silencio o inclusive llegan a romper el silencio hasta que su agresor o alguien a quien no le iba a gustar saberlo fallece. Así que pueden pasar años, a veces toda una vida de silencio. Acompañar a las víctimas a sanar su propio dolor psicológico, su propio dolor emocional, tiene varios niveles. Por ejemplo, si lo queremos ver desde el punto de vista jurídico, buscar que se haga justicia por medio de un procedimiento legal que viene a ser más como un tipo de reparación simbólica,
ya que la mayoría de los casos, pues el dolor emocional es algo muy difícil de reparar, todo este daño moral, pero aún con sus limitantes es un tema muy importante buscar el apoyo de la justicia, hacer valer los derechos humanos y las leyes. Ahora, si lo quieres ver, el acompañamiento de las víctimas desde la parte espiritual, el hecho de buscar apoyo espiritual o religioso como parte del proceso de sanación de esa herida, en muchos casos sí llega a funcionar, o sea, sí llega a ser algo que funcione, pero también hay que tener mucho cuidado de que la religión para las personas que fueron abusadas no sea un espacio que se vuelva cómplice del problema, es decir, cuidar que el espacio de la religión también sea muy respetuoso, que no estigmatice y que no venga a herir más a esa persona que está lastimada, que sea un espacio de comprensión, de respeto y de mucho apoyo moral. Eso es lo importante. Ahora, visto desde la parte psicológica, el apoyo psicológico a las víctimas, buscar la atención clínica, psicológica, es muy útil porque puede ayudar a valorar si existe algún tipo de estrés postraumático todavía y que también permita al mismo tiempo el proceso de sanación emocional y la recuperación de la confianza en la persona para que poco a poco vaya en este proceso y que pueda integrarse cada vez mejor a llevar una vida social normal. Y entonces la parte que le toca al psicólogo, pues es la de acompañarlo en el proceso de sanación del trauma. Es así como los psicólogos le llamamos. Entonces, realmente sí existen muchos niveles de atención y acompañamiento a las víctimas de abuso sexual, pero en un país en donde el sistema tiene muchas carencias en todos los niveles, a veces es difícil acceder a todos estos espacios de recuperación integral o de justicia restaurativa o de atención psicoterapéutica que van a permitir que la persona pueda reintegrarse a una vida, vamos a decirle, normal o una vida donde puedan aprender a manejar el dolor emocional que cargan. Es una realidad muy incómoda, pero sí es necesario hablarlo para darnos cuenta, hablar de las grandes verdades. Y bueno, yo soy Nora Miranda. Hasta aquí vamos a dejar esta sesión. Te espero en la próxima.